Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a la clausura de este evento. También felicitar este espacio donde se puede compartir y conocer aportes a través de estudios, de investigaciones, de opiniones, de lo que en realidad nuestro país tiene que poner un enfoque decidido, que es en su desarrollo, pero con sostenibilidad, ¿no? Y un poco en esta idea de dónde estamos y cuáles son los desafíos, como mencionaba Ramón antes de mi cierre, del cierre que estoy ahora compartiendo con ustedes, es cómo este gobierno ha venido marcando unas claras ejes de política centrado en este desarrollo y en esta competitividad y sostenibilidad, ¿no? Y entonces, en este conjunto de iniciativas, el sector energía y minas viene implementando un cambio en cómo se debe impulsar una visión en el desarrollo de este importante sector para nuestro país. Y desde que hemos empezado en este ministerio, lo que hemos propuesto es competitividad con sostenibilidad, ¿no?, para alcanzar el desarrollo. Y en esa idea nos hemos puesto este planteamiento, ¿no?, del círculo virtuoso para el buen aprovechamiento de nuestros recursos minero-energéticos. Y este círculo virtuoso para el buen aprovechamiento ya nos da unas ideas de hacia dónde debemos ir en promover un sector, pero como les digo, con sostenibilidad, porque es lo que nuestro país necesita, aprovechar sus recursos de una manera sostenible. Y ahí hemos identificado 5 ejes principales que conversan muy bien con los ejes de la política de nuestro gobierno, que es, por ejemplo, el primer eje o el primer componente es el cierre de brechas y desarrollo de las regiones con actividad minera energética y del país en su conjunto. Y entonces, en este espacio, lo que buscamos es promover este buen aprovechamiento de los recursos que nos cuesta tanto ceder, que nos cuesta tanto extraer de la naturaleza por todas las implicancias que ello tiene, pero que estos recursos sean bien invertidos a favor del desarrollo de nuestro país. Y ahí es donde tenemos un trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con CEPLAN, con los distintos sectores del gobierno para priorizar los proyectos en donde se tiene que invertir estos recursos para el cierre de brechas. Y entonces el trabajo que debemos desarrollar con las distintas regiones de nuestro país, y en el caso de energía y minas, donde están las actividades mineroenergéticas, es el trabajo con las regiones para priorizar los proyectos que finalmente van a permitir el cierre de brechas y el desarrollo de las regiones. Es decir, la atención no es ponerla en una determinada actividad, la atención es ponerla en el desarrollo de la región. Ahí debemos enfocar la atención y luego de identificar los proyectos que ayuden y contribuyan al cierre de brechas, al desarrollo, a la mejora del bienestar de los ciudadanos, ver qué proyectos se necesitan y de dónde provienen los recursos y qué cantidad de recursos se necesita para la implementación de estos proyectos. Entonces, es el tema al revés, no es acá tienes estos recursos y úsalos como puedas, sino es identificar cómo las regiones pueden mejorar su desarrollo, su bienestar, y en base a eso, qué recursos se necesitan y cómo se logran esos recursos para el desarrollo. Y entonces ese es el primer componente de este círculo virtuoso. Y ahí pasamos a lo que es descentralización y fortalecimiento institucional.
Y no es posible pensar en que el sector energía y minas va a poder impulsar una actividad competitiva y sostenible pues desde Lima. Tiene que estar presente en las regiones y hoy día no lo está o no lo ha estado, porque la mediana y gran minería que aporta los principales recursos en el sector minero y las actividades de hidrocarburos, que también aporta los recursos en el sector de hidrocarburos, no ha estado o no es regulada por las autoridades regionales. Y entonces no se conoce el desarrollo de este sector y de estas actividades que desarrollan las empresas. No se conocen los permisos que se obtienen, no se conocen sus obligaciones, sus compromisos, y entonces es ahí donde el sector Energía y Minas, el Ministerio, ha iniciado la conformación de espacios en las distintas regiones donde se desarrollan las actividades para informar a la población, a los ciudadanos, a las autoridades locales, cuáles son los alcances de las actividades que se van a desarrollar, cuáles son las obligaciones que se han contraído y cuáles son los compromisos que se tienen asumido. Pero lo más importante es que el Estado, en este caso el sector energía y minas, cumple el rol que debe de cumplir, que es estar presente y asumir las responsabilidades respecto de las obligaciones que tienen que cumplir las empresas, es decir, exigir el cumplimiento de las obligaciones que las empresas deben de cumplir para estar de acuerdo a las autorizaciones que reciben. Y entonces, ese es el espacio de descentralización y fortalecimiento institucional que estamos impulsando y que también permite articular con los otros sectores del gobierno que tienen que estar presentes en estos espacios donde se desarrolla la actividad. Por ejemplo, el sector de agricultura, el sector de salud, educación, el propio, digamos, Ministerio de Economía y Finanzas, para poder velar porque cada sector cumpla con los compromisos asumidos con las poblaciones en este tema de cierre o concepto de cierre de brechas. No podemos avanzar si no vemos el tema de sostenibilidad ambiental. Podríamos impulsar la competitividad y el desarrollo de la actividad, pero si no tenemos enfoque en la sostenibilidad ambiental, entonces este es un sector que no podría seguir avanzando. Y por eso el tercer componente de esta visión es la sostenibilidad ambiental. Y ahí también estamos avanzando con un punto de partida que es elemental, ¿no? Que es los pasivos ambientales, la historia que tenemos en minería y en hidrocarburos. Una historia que ha resultado que el Estado se haga cargo, por X motivos, de pasivos ambientales en minería y hidrocarburos. Y no podemos seguir promoviendo este sector diciéndole a los ciudadanos vamos a autorizar más operaciones si ellos no ven un cambio en resolver el pasado. Y entonces, en el sector, en el Ministerio, tenemos este componente como prioritario. Y en esa idea, por ejemplo, en el año 2018, hemos logrado duplicar el presupuesto para remediación de pasivos ambientales que se ha generado en los 6 años anteriores hasta el año 2017, que han sido 80 millones de soles y ahora en el 2018 hemos generado un presupuesto de 155 millones de soles para remediación de pasivos ambientales, o sea, el doble de lo generado en 6 años. Y para el 2019 estamos proponiendo un presupuesto del doble del 2018, es decir, casi 300 millones de soles, 280 millones de soles para remediación de pasivos mineros y de hidrocarburos. Entonces, es este componente fundamental, además, evidentemente, de aparte de la remediación de pasivos, de promover las buenas prácticas en los temas de cuidado ambiental. El otro o el cuarto componente es
justamente la promoción de buenas prácticas. Hemos encontrado un sector, y en la experiencia que yo traigo de minería, siempre observé la falta de un espacio transversal a todos los peruanos que tenemos legítimo interés, en realidad todos los peruanos tenemos legítimo interés, en ser parte del desarrollo del sector energía y minas, porque los recursos naturales nos pertenecen a todos. Y entonces, en ese interés no ha habido un espacio transversal para integrar no solamente a empresas y al sector público, sino también a la sociedad civil como parte de un espacio de discusión y de identificación de mejores prácticas que permite este desarrollo sostenible del sector. Y entonces hemos impulsado la iniciativa de RIMAI, que es el Centro de Convergencias y Buenas Prácticas, en el cual participamos con el apoyo del BID en su implementación, en donde ya estamos avanzando en el trabajo de converger hacia una visión de la minería al 2030, ¿no? Alineada con los ODS y que nos permita construir una visión de la minería que queremos, la minería que necesita nuestro país para su desarrollo. Y entonces, en este Centro de Buenas Prácticas, RIMAI, trabajamos por esa visión y también trabajamos por mejora de las prácticas, por también sacar las lecciones aprendidas de la experiencia que se ha tenido y de ser un espacio inclusivo para poder recibir opiniones y mejoras en el desarrollo del sector. Y finalmente, como parte de este círculo virtuoso, el tema de competitividad con sostenibilidad del sector. Es importante, definitivamente, así como nos enfocamos en la parte de la sostenibilidad, enfocarnos también en la parte de la competitividad. Y en esa línea, el Gobierno, en coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el propio Presidente de la República, se ha implementado la Mesa Ejecutiva Minero-Energética para el desarrollo de esta actividad. Y acá, en esta Mesa Ejecutiva, justamente la idea es identificar oportunidades de mejora en la competitividad del sector que nos permita, de manera seria, de manera responsable, ¿no?, promover este sector, pero con esta visión de un círculo virtuoso. Y en esa línea también, además de la mesa ejecutiva, se ha fortalecido los espacios de promoción tanto del sector minería como del sector de hidrocarburos. Dentro de este tema de competitividad con sostenibilidad, también evidentemente incluimos la parte del pequeño minero y minero artesanal, que con un mejor acompañamiento del Estado puede mejorar sus prácticas en el cuidado ambiental y lo podemos insertar en la economía de nuestro país, que es un tema fundamental, ¿no?, que los pequeños mineros y mineros artesanales que desarrollan sus actividades en zonas donde se permite desarrollar minería puedan ser incluidos en nuestra economía. Entonces, de alguna manera, lo que les comento encaja muy bien en lo que se ha venido conversando en este evento, en los estudios y en las investigaciones desarrolladas, las que una vez más felicito y que definitivamente en el sector energía y minas vamos a revisar para sacar los mejores aportes. Muchísimas gracias.